Si no se va para allá y te hace un chisme. ¿Qué va a decir? ¿Qué dijo el pastor? Entonces nosotros tenemos una muerte. La gente secular cree esto es la física, la espiritual y la eterna. Entonces, el estado en que permanece la gente es un estado consciente. Estamos viendo que el que tenía el imperio de la muerte, ¿quién es? Vamos a leerlo rápidamente y regresamos a Lucas capítulo 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es aquel? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Jesús, ¿cuándo venció a Satanás? Cuando resucitó. Cuando resucitó. O sea, él venció la muerte. Entonces la gente hoy celebra la muerte y Jesucristo tuvo que venir para vencer la muerte. ¿Cómo es posible que la gente celebre la muerte en lugar de celebrar la vida? Dicen, pues es que es una tradición. Pero las tradiciones, vamos a Colosenses 2:8 rápidamente. No todas las tradiciones significa que sean buenas, ¿o sí? Dice aquí, Colosenses, mirad que nadie os engañe. Mirad, observa, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, esto es una tradición, pero no es según lo que dice la Biblia. Es una tradición que está mal trazada, porque Jesucristo tuvo que venir para que nosotros tuviéramos vida. Él derramó su sangre en la cruz, fue muerto por nuestros pecados para que el ser humano tenga vida y vida en abundancia. Ahora, respondiendo a su pregunta, no dije eso, porque primero es el rapto, después es la tribulación, los 7 años, después de los 7 años regresamos con Cristo, y después de los 7 años, sí, viene el milenio, y después del milenio viene el juicio. Satanás es lanzado y después viene la eternidad. ¿Y ya lo entendió? Entonces, ¿a dónde van a reinar con el Señor Jesús? ¿En la Nueva Jerusalén? Entonces, exacto. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña que Dios ha establecido un abismo infranqueable entre los que están en el cielo y los que están en tormento. ¿Qué pasa con la gente? ¿Ustedes creen que la gente que muere y se va al infierno, muere? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con su alma y qué pasa con su espíritu? Está en tormento. Tiene sufrimiento, tormento. Sienten. Todas sienten y ven. Vamos ahí a Lucas nuevamente. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu están conscientes. La gente piensa, yo ya me muero y ya no sabe lo que dice, porque desconoce, por ignorancia desconoce lo que dice la Biblia. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Dice, un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿sí?, donde está el seno de Abraham y el lugar de los muertos, dice, alzó sus ojos, estaba consciente. El sentido que utilizó aquí fue la vista. Alzó sus ojos estando ¿qué? En tormentos, sentía los tormentos. Luego dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces él dando voces habló también. O sea, se pueden comunicar.
Nada de que ya me muero y ya se acabó todo, no. Cuando uno muere comienza o la vida para el ser humano o el tormento, porque hay un lugar que se llama el infierno y hay un lugar que se llama el cielo. No hay lugares intermedios, no hay limbo, no hay nada, ¿sí? Ni audio. Y entonces no hay nada de que yo pago para que tú salgas de ahí, eso no. ¿Por qué? Porque entonces invalida el pacto que hizo Jesucristo. ¿De qué sirve que haya venido Jesucristo si yo puedo sacar mi vida del purgatorio? Pago $1000 y ya me sacan de ahí. Me hacen una misa gregoriana y ya. Jesús vino a morir por nuestros pecados y Él venció la muerte a través del sacrificio que Él hizo. Y entonces la gente está enseñando de forma incorrecta lo que Dios ha dicho. Y la palabra de Dios nos dice aquí que este hombre sufría, sentía los tormentos. Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la... ¿Se escucha ahorita? ¿Sí? Moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué tenía? Sed. O sea, nada de que yo me muero, ya no siento nada. El espíritu y el alma permanecen conscientes, vivos. El cuerpo va al polvo de donde vino, pero el alma y el espíritu son eternos. Y entonces la gente en ese lugar de tormento va a sufrir las consecuencias de haber negado a Jesucristo. La gente hace diferencias de religiones. Es que yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy musulmán, yo soy protestante, bautista. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es lo que creamos que dice la Biblia. No lo que me dice el señor fulano de tal, o el pastor fulano de tal, o el papa. Lo que dice Jesús en la palabra. Y está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. Vamos ahí al 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces las personas que mueren están conscientes. ¿Me entienden? Y van a padecer. Y lo importante de todo esto es que le dice el 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, porque no se levantarán. Dice: pero si alguien se levanta de entre los muertos, entonces sí lo verán. Dice: aunque alguien se levante de entre los muertos, no creerán. ¿Saben ustedes que nosotros, no porque veamos que alguien se levante de entre los muertos, vamos a creer en Jesús? Jamás los milagros convencen a nadie. Es una evidencia del poder de Dios, pero los milagros jamás han convencido a nadie. Lo que realmente transforma el corazón de las personas es cuando nosotros creemos que somos pecadores y nos arrepentimos. Entonces hay un nuevo nacimiento. Pero los milagros no convencen a nadie para ser salvo, porque si no hubieran creído en Jesucristo. Porque Jesús hizo los más grandes milagros cuando estuvo en Jerusalén. Levantó a los cojos, dio vista a los ciegos, los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. ¿Y qué pasó? ¿No lo mataron? Entonces nosotros podemos ver que esta parte, el alma y el espíritu, no van a ser destruidos eternamente. Van a sufrir eternamente. Por eso Satanás trata de engañar a la gente con eso de que ven, ponle el altar y esto sí te van a escuchar. El muerto está, se acabó. ¿Está consciente? Sí, está consciente en algún lugar. En el infierno o en el cielo. Su cuerpo duerme. Pero es importante que nosotros veamos que este tipo de cuestiones es importante que nosotros las sepamos. En Mateo 25:46.
25, 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces sí hay una diferencia. El solamente tener conocimiento y no hacer lo que Dios dice no me lleva al cielo. El hacer lo que Dios dice me lleva al cielo. El haber creído en Él. Y la gente que no ha creído en Él, entonces tiene un castigo eterno. Van hacia un lugar. Y la gente que muere en Cristo va hacia el lugar que le corresponde, que Dios le dio. Entonces, antes de morir, las personas que se arrepienten disfrutan, ¿sí?, de Dios, de la promesa de Dios de la vida eterna, ¿sí? Y nosotros necesitamos entender que la gente que muere ya tiene un lugar, o la vida eterna o la condenación. La fiesta del Halloween se remonta a más de 2500 años atrás. Nosotros podemos ver que esta cultura de la muerte, de la fiesta del Halloween, comenzó, ¿sí?, con podemos decir, una tribu, una ciudad donde vivían los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia, en esas tres ciudades. Los celtas tenían sacerdotes que se llamaban, ¿sí?, druidas, que eran satánicos. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte Samaín. Y de ahí también los colores de las festividades: el naranja representa el otoño y el negro representa la muerte. ¿Qué hay en el otoño? Muerte. ¿Qué es la estación del otoño? ¿Qué pasa en el otoño? Se caen Se las caen, o sea, hojas. se mueren las hojas, los árboles no dan vida. Es cuando mueren. Entonces, el naranja representa el otoño, cuando la vida se extingue. Y el negro representa muerte. El haber escogido la fecha del 31 de octubre no es una coincidencia. Para los druidas, el 31 de octubre era la noche que Samaín regresaba con los espíritus muertos, esto es lo que se creía, y había que aplacarlos o hacerles un regalo, y les ofrecían un niño o una mujer virgen para sus sacrificios a Samaín, pues de otro modo les harían diabluras a los vivos. Cuando los niños van y tocan a las puertas, lo que dicen es... Truco. ¿Perdón? O sea, cuando llegan y tocan, les dicen: ¿me das un dulce o un truco? Si las personas no les hacen nada, o les dicen: o me das un dulce o te engaño. Eso es lo que les quieren decir los niños. O sea, que ¿Sí? me vengo. Si no me das... Es un dulce o travesura, ¿no? Así ¿Sí? dicen. Dulce o te engaño. O me vengo porque no me das las cosas. Esa era la cuestión de los druidas, que si la gente no les daba un sacrificio de niños o de vírgenes, los espíritus venían y los atormentaban. Ese era el meollo del asunto. El 31 de octubre es el comienzo de un nuevo año para la brujería. Hoy es el año satánico. Hoy comienza el año satánico, el 31 de octubre. Y el 31 de octubre los satanistas declaran públicamente en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que es el día en que Satanás los escucha. Y la brujería, la hechicería, la matromancia, los viajes astrales, todo eso es verdad. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está afuera, y nosotros no practicamos ni la ouija ni la leída del tarot. Hoy mucha gente practica la ouija y mucha gente se ha muerto por la ouija. O endemoniado. O mucha gente ha sido opresión, están en los psiquiátricos por participar en estos eventos y ritos espirituales que son de las tinieblas, o sea, son del Satanás. Pero la gente piensa que no tiene nada de malo. Y entonces, lo que nos dice la Escritura es que el pecado entra por un hombre, ¿quién? Adán. Y por un hombre entra la vida. Jesús bajó del cielo porque el hombre no estaba capacitado para salvarse a sí mismo.
Y entonces Jesús bajó del cielo, fue muerto en una cruz, lo clavaron en esa cruz, flagelaron sus espaldas, le pusieron una corona de espinas para que Él muriera. Estaba escrito que Él tenía que morir por nosotros, por los pecadores. Sin embargo, la gente no valora el sacrificio que Jesús hizo y celebran la muerte en lugar de celebrar que Jesucristo murió y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Hasta un cuento nos echaron ahorita para que vean, sabiendo que Jesucristo resucitó del Calvario. Vean lo que dicen en Eclesiastés 9:10. Es que estos temas son muy largos. Por tanto, no participéis de las obras infructuosas Pero está muy bueno, hermano. del mundo, ¿no? Eclesiastés. 9:10. A ver, vamos a leerlo. Por tanto, no os participéis. Todo lo que viniere a la mano para hacer, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Eclesiastés 9:10. A ver, vamos a leerlo todos. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya no hay nada. La salvación es en vida. Ya los muertos están muertos, ya no hay sabiduría, dice aquí. Ya no hay trabajo, ya no hay ciencia, ya no hay sabiduría. Puro dolor. ¿Me entienden? Entonces los muertos no tienen sabiduría que ofrecer a quienes se les consultan en el día de los muertos, ni son capaces de escuchar o responder a las oraciones que estas personas hacen. Pero se nos engaña diciendo esto, y los niños han adoptado todo este tipo de cuestiones. La palabra Halloween es una versión de la expresión inglesa Hallow Eve, vísperas del Día de los Muertos. Esta está. Ahora en la actualidad esta tradición ha sufrido unos cambios y se han agregado nombres como la fiesta de Todos los Santos para que tenga una aceptación popular. Se le ha cambiado el nombre, y en la que se fomenta la aceptación del culto a la muerte mediante una tradición popular como algo bueno y divertido. Una máscara. Pero todo lo que se utiliza es muerte, es grotesco. Mientras la gente está celebrando aquí que hay que esto y que el otro y que la fiesta y que vestidos de diablos y vestidos de demonios y vestidos de gente asesina, del payaso ese asesino, que ese payaso asesino yo les decía que realmente existió. Y la gente no sabe, viste a sus hijos de payasos asesinos, de ese, ¿cómo se llama el otro que les dijimos? Eso. Freddy, Jason. de Jason, del Chucky. Imagínate, un muchacho, un demonio, demoníaco, pero ahí traen al muchacho del Chucky y niña, sin saber las repercusiones que hace. Yo les decía que la niña que hizo la del exorcista ha estado en el psiquiátrico y todavía está en el psiquiátrico, y ella sufre de depresiones y de opresión demoníaca por practicar ese tipo de cosas. Aunque solamente sea una representación, hay una consecuencia espiritual ahí. Conocemos una amiga que nos estaba diciendo hace unos días que ella practicó el satanismo, y dice que cuando se convirtió al cristianismo la boca se le hacía así, porque Satanás nunca va a creer ni te va a dejar. Pregúntale a Mari, y ella también hizo un pacto de sangre, y por eso es perseguida y por eso le pasan tantas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás nunca va a dejar, porque así hizo un pacto. Gracias a Dios que ese pacto se rompe cuando Jesucristo viene, y la gente piensa, ay, pues es que yo ya creí en Cristo, pero es el diablo. Nunca va a creer. Él va a estar siempre atrás de ti. Cuando Moisés murió, ¿qué le pidió el diablo? Su cuerpo. Yo quiero el cuerpo, porque yo lo que pienso, en lo personal, esto es extra Biblia, que tal vez Moisés hizo un pacto con los dioses de Egipto, pero es directamente con Satanás, y Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés.
No sé para qué, tal vez para matarlo, cortarle descuartizarlo, violarlo. Yo no sé qué quería hacer el diablo con él, pero algo quería hacer con él. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Dios te reprenda. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando la gente hace pactos con la muerte, hacen pactos con él, paga caro el viaje. Ahorita nosotros tenemos una situación, tenemos una clienta que tiene a su niña en silla de ruedas, tiene 11 años de niña. Y cada que podemos le hablamos de Dios a la mamá. Entonces, cuando le hablamos esta vez fue más fuerte porque fue la semana pasada. La niña estaba en su onda con su primo, comiendo galletitas y viendo otras cosas. Cuando le dije Dios, volteó enfurecida, se me quedó viendo y me dijo, cállate, tú me caes mal, siempre estás hablando de Dios, ya no le escuches mamá, vámonos y ya cállate. Y le dije, pero a ver, ¿por qué no quieres que te hable? ¿De qué no quieres que te hable? ¿De Dios? Sí, ya cállate, vámonos mamá. Bueno, se fue, la mamá se la llevó, yo dije, ella habla por algo. Entonces ya yo empecé a orar, se la llevó y de regreso ya no pasó por donde nosotros estamos, sino de la otra acera. Entonces ahorita nosotros estamos orando para que, yo creo que la niña está endemoniada, o sea, ya no es que tenga alguna incapacidad, sino que está así, en esa condición. Pues hay que investigar porque a lo mejor la madre hizo hechicería, hay contacto, ¿sí?, espiritual ahí, y entonces hay que ver primero cuáles son las cosas. Después de eso hay que hablarle a la mamá. Si hay una oportunidad, se tiene que expulsar ese demonio, pero también se les tiene que invitar a que acepten a Jesús. ¿Sí me entienden? Vamos a ver el último versículo, en Deuteronomio 18:12, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces la gente consulta a los muertos, pero la Biblia prohíbe consultar a los muertos. Por eso la gente es engañada. Van a consultar con el medium. El medium es una persona, ¿cómo se le llama medium? Porque él media entre Satanás y el ser humano. Y los demonios saben en parte lo que sucede con el ser humano. Y entonces le dicen, sí, y hacen la voz del papá. Ay, y aquí está mi papá. No es el papá. Es un demonio que está imitando la voz y que es un engañador. Por eso dice aquí que no consultemos a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahora vean, ¿por qué México está sumido en tantas cosas? ¿Por qué vienen terremotos? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque la gente es idólatra, no quiere conocer a Jesús, sigue tradiciones de los hombres que son satánicas. Entonces, por esta vez estoy dejando hablar, pero no dejo de hablar. Perdón, hermano, pero le quería decir, yo he tenido muchos problemas desde que llegaron unas personas que son como santeros. Yo, la vecina de arriba es cristiana, ha cambiado mucho, muy agresiva, muy pega. Entonces no es Se le fue, cristiana. bueno, se le fue hasta el novio que se iba a la casa de Ella me dijo eso. Y ahora, bueno, desde que me pegó, yo empecé a orar, a pedirle a Dios y al Señor Jesús, y oraba toda la noche. Y este señor bajaba así con la cara toda ajada. Le digo, oye, ¿qué te pasó? Dice, oye, yo me tienes harta. Dios y Jesucristo, toda la noche, dice, no me dejas dormir. Le digo, pues ni modo. Y entran a mi casa y tengo a donde meto mis discos de mis versículos, hermano, ya no funciona y está nuevo. No me dejan ni cuando alabo al Señor en la mañana. Hábleles de Jesús. Háblele a ellos de Jesús. Y si no, pase tiempo orando. ¿Sí? Entonces es la única forma. Y ayer me sentí muy mal porque echan cochinadas en la puerta. Pero, mire, hay otra, esa superstición.
porque no hay cosa que nos pueda tocar a nosotros. La Biblia dice que ninguna cosa nos puede hacer daño. ¿Sí? ¿Cuándo nos puede hacer daño? Cuando nosotros estamos en pecado. Cuando nosotros dejamos a Dios, entonces Satanás toma injerencia en nuestra vida. Entonces, sí, lo importante de todo esto es que nosotros no podemos consultar a los muertos. ¿Qué hace el pueblo mexicano? Yo sé que a lo mejor no conoce a Dios, porque así estábamos nosotros en otro tiempo.